Y quiero compartir con ustedes esta mañana un tema que se titula Una visión reformada de Dios. Hermanos, estamos tan acostumbrados a la vida diaria que tarde o temprano la vida nos parece monótona. ¿No te parece de repente así de levantarte en las mañanas, las actividades, lunes, martes? Y vaya, hasta el domingo se vuelve monótono, en el sentido de hay que ir al culto. Y el ritmo de la vida entra en este círculo que muchas veces pasan las semanas, los meses y los años, y cuando te vienes a dar cuenta va pasando la vida. Y comenzamos a buscar como ciertas experiencias que sean extraordinarias, es decir, que ¿pueden ayudar a que entren allá, por favor? Aquí hay lugar, si gustan. Me quedé con la mano así. Voy a tomar café. Pasen, hermanos. Aquí hay lugar, mira, también. Los últimos serán primeros de la Biblia. Ok, entonces, en la monotonía de la vida, empezamos a buscar como estas experiencias que les hemos denominado extraordinarias, en el sentido que nos saquen del ordinario. Y es triste porque a veces la iglesia empieza a ofrecer estas experiencias. Y a veces como un elemento de marketing, las iglesias dicen, ven y vive una experiencia nueva, ven y ten un encuentro con Dios, ven. Y siempre hay un elemento de una experiencia. El detalle es que cuando nos dedicamos a buscar experiencias, entre una experiencia y la otra, vamos perdiendo la capacidad de maravillarnos. Y es como de repente algo que hoy te sorprendió, algo que hoy te impactó, para la segunda, tercera, cuarta vez ya no. De hecho, creo que todos hemos pasado esas primeras experiencias, no sé, cuando viajaste, por ejemplo, la primera vez en un avión, cuando probaste una comida que hoy es tu comida favorita, cuando sentiste amor por una persona, esa primera vez, después se vuelve como parte de la vida diaria y nuevamente la monotonía nos envuelve y volvemos a entrar en este ritmo de la vida donde muchas veces nuestras emociones no sabemos cómo manejarlas. Y en el cristianismo algunos venimos de un mal manejo de las emociones. De repente los cultos, haciendo esto, haciendo aquello y haciendo tantas cosas que luego nos vamos al otro extremo que ya no queremos hacer nada. Que ya buscamos o vemos toda expresión, la vemos con recelo de decir, no, eso no es reformado. No. Ya no, vamos como un péndulo entre dos extremos. Algunos nos volvemos, como diría alguien por ahí, muy simples. A veces estamos viendo una película, queremos llorar, pero dices, no, ¿qué van a decir de mí? Queremos expresar una emoción, pero mejor la guardamos. Hay quienes quieren reír a carcajadas, pero dicen, es que no se vayan a burlar de mí. Y muchas veces las emociones que surgen en nosotros no sabemos cómo expresarlas. Porque, por un lado, algunos venimos de experiencias donde vimos cada desorden. Y por el otro lado empezamos a volvernos, como robots. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Todos hemos sentido esos momentos, ya sea en oración, ya sea en un momento que tienes intimidad con Dios, que simple y sencillamente no tienes palabras en tus oraciones y lo único que tus oraciones tienen son lágrimas. Pero en la medida que avanzamos,
empezamos en lugar de orar, primero analizamos lo que vamos a decir. ¿No te ha pasado? Que vas a orar, pero antes de querer decir algo, estás armando tu frase en la cabeza. Dices, no me vaya a salir una herejía. Y entonces, en este elemento, vamos perdiendo esos momentos extraordinarios donde no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Tal vez una alabanza, hoy estuvo hermoso el tiempo de la alabanza, hay un elemento tal vez en tu corazón que dices, quiero expresar algo, tengo ganas de llorar, no sé ni por qué, pero no voy a llorar porque soy reformado. ¿Y qué van a decir de mí? Y entonces no sabemos qué hacer muchas veces con las emociones. Me encanta porque en algún momento Herman Bavinck dijo, estoy perdiendo la sensación que yo tenía de estar apasionado por Dios. Y lo más irónico, dice él, que estoy perdiendo mi pasión por Dios conociendo a Dios. Y es que se supondría que si conocemos más a Dios, nuestra pasión por Él, nuestra devoción por Él debería de crecer. La lógica nos dice que si conocemos más a Dios, si sabemos cómo es Dios, si sabemos lo que Dios ha hecho y hace por mí, mi compromiso, mi servicio debería ser mucho más profundo. Lo triste es que pasa todo lo contrario. Empezamos por usar una palabra que quizás no exista, teologizar todo. Es decir, tratar de explicarle una explicación teológica a absolutamente todo y sobre todo que se adapte a mi teología. Y si no se adapta a mi teología, entonces lo desecho. Y entonces nuestra relación con Dios, sí, vamos conociendo más a Dios, pero nuestra devoción a Dios muchas veces se va diluyendo. Eso no significa, y no me malinterpretes, que debemos recibir con el mismo gozo cualquier enseñanza que nos den. Dios nos dice que lo amemos con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra. Por lo tanto, debemos de estar atentos de lo que se nos predica. Pero, cuando se nos predica la verdad, esa verdad debería de impactar no solo nuestra mente, también nuestras emociones, nuestro espíritu. Y como hemos dicho con la serie Imago Dei, también nuestro cuerpo. Somos seres integrales. Si tú ves en la Biblia, vas a ver y vas a encontrar varias posturas de oración. Hay quienes alzan la mano en la Biblia. Juan en Apocalipsis se postra. Hay quienes doblan sus rodillas. Hay quienes lo hacían sentados, otros parados. Y aquí es importante entenderlo. ¿Cuál es el problema? El problema cuando yo quiero hacer una teología de las posturas del cuerpo. Eso está mal. Pensar que porque me postro, Dios me va a escuchar ahí en lugar de yo quedarme sentado, eso es incorrecto. Pero vemos en la Biblia estas diferentes posturas en el sentido de que cuando Dios hacía algo en la persona, había un impacto tal en la persona que no solo era un impacto interno. El cuerpo, la expresión misma era, por así decirlo, expuesta de maneras que todos lo vieron. El problema es cuando queremos hacer una teología de esas cosas, cuando la Biblia no nos da para eso y no permite eso la Escritura. Y nuevamente, el punto aquí es que nuestro cristianismo muchas veces se ha vuelto monótono. Venimos al culto, cantamos alabanzas, ofrendamos, oramos, esto, aquello, nos vamos, hacemos lo que tenemos que hacer y lunes otra vez. Y así nos vamos en la vida. Es más, muchos programas en las iglesias, muchas predicaciones, muchas alabanzas,
dejaron de ser cristocéntricas y se volvieron antropocéntricas. ¿Qué significa? Que pusieron al ser humano en el centro precisamente para darle al ser humano experiencias. Como un elemento de marketing, hay congregaciones que te prometen experiencias para que tú no te vayas. Y nosotros que estamos buscando experiencias, llegamos a un lugar y entonces, ¿qué decimos? No sentí nada. Entonces, si no sentí nada, la lógica es que ahí no está Dios. ¿Ven lo fácil que ponemos a Dios a un lado? ¿Y a quién ponemos al centro? Y a nuestros sentimientos. Entonces decimos, está padre, pero no sentí a Dios. ¿Y en qué momento hemos convertido a Dios en un sentimiento? Y empezamos a hacer nuestra teología centrada en el hombre, donde Dios se adapta a nosotros, no nosotros a Dios. Y mira cómo empezamos a generar ideas. Por ejemplo, si yo me siento triste cuando me rechazan en un grupo de amigos o una persona o en mi familia, me han hecho pensar que por cuanto yo estoy triste, Dios también está triste. ¿Nunca han escuchado a un predicador decir eso de, mira, Dios está triste porque tú estás triste? Entonces, el estado de ánimo de Dios depende de quién. Si yo necesito sentirme amado, la lógica diría entonces que Dios necesita ser amado y entonces Dios nos necesita a nosotros, no nosotros a Dios. Y he escuchado cada cosa de decir, ven a la iglesia, mira, es la casa de Dios y ¿cómo vas a dejar a Dios esperándolo en su casa? Ven a su casa. Él ha preparado todo para ti. Nuevamente, Dios se va a poner triste si no venimos a su casa. Y entonces, ¿qué es lo que nos mueve a venir a su casa? La culpa. Pobrecito Dios. Si algo me parece injusto a mí, Dios tendría que estar de mi lado. Y si a mí me suena eso injusto, Dios tendría que decir entonces que también es injusto. Si algo me parece justo, entonces Dios tendría también que estar de mi lado. Y entonces Dios debería traer su justicia a mi favor, porque Dios está para mí. Y tanto hemos hecho una teología centrada en el hombre, mis hermanos, que sin darnos cuenta, todo nos ha ido afectando a lo largo de la vida. Por ejemplo, nuestra relación con nuestros padres terrenales o la falta de nuestra relación con nuestros padres terrenales afecta cómo nos relacionamos con Dios. Por ejemplo, si tuvimos padres que nos consintieron en todo, ¿qué nos hace pensar entonces cuando venimos a Dios? Porque entonces, si Dios no me da lo que yo quiero, ¿no conoces algún adolescente o pasamos por ahí de que mamá, papá, dame esto? Y el papá dice no, la mamá dice no, y dice, entonces no me amas. ¿Y qué dice el papá y la mamá? Ten, hijito, para que no esté triste, mi hijito. Pobrecito. Ay, 25 años, va a llorar. Y entonces cuando venimos al cristianismo, Señor,
Dame. Y suponemos que Dios va a ser igualito. Ay, mijito. Claro, ten. Pero cuidadito si me dice que no. Entonces, o una de dos, o me alejo de Dios o me voy a otra iglesia donde me digan el cuento de que Dios me va a dar lo que yo quiera. Aunque me ande sacando paga. Porque luego son estas negociaciones. Dale para que Dios te dé. Es más, quienes tuvieron padres que no los disciplinaron, en el cristianismo nos encontramos a cristianos a que no les puedes decir absolutamente nada, porque se enojan. Porque ya no se les puede decir nada. Porque traemos la idea de que mi relación con Dios es igualita a mi relación en mi casa. Porque hemos hecho una teología desde el hombre hacia Dios. Y entonces, ¿dónde me va a decir algo el pastor o el líder? No. Es más, mi Dios no es así. ¿Y de dónde sacaste tu idea de Dios? Por el otro lado, si tuvimos padres que nos disciplinaron al extremo, nuestra relación con Dios muchas veces es con miedo. Estamos a la expectativa de que Dios nos va a hacer algo y si algo nos pasa, creemos que Dios está enojado. Si no tuvimos una relación con nuestros padres o nos faltó alguno de ya sea papá o mamá, nos cuesta relacionarnos con Dios y muchas veces nos cuesta relacionarnos con los demás. Porque estamos nosotros ahí buscando un elemento de una relación, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo ni siquiera relacionarnos con Dios. Y el problema es que nuestra teología gira en torno a nosotros. Somos nosotros en el centro. De hecho, el teólogo Fred Sanders dice, podemos tomar estas declaraciones de, estoy triste, Dios está triste, estoy preocupado, Dios está preocupado, me siento así, entonces Dios está así. Podemos tomar esas declaraciones, podemos meterle versículos bíblicos para que no suenen a herejías y terminamos haciendo una teología decente con versículos bíblicos, pero que en últimas instancias no es una teología bíblica. ¿Por qué? Porque ponemos a Dios como un servidor. Ponemos a Dios como alguien que está a mi disposición. Y parte de eso es porque a lo largo de mucho caminar en el cristianismo, nos han presentado a un Dios tan pequeño en el cual hemos perdido el asombro. Hemos perdido el poder de maravillarnos de quién es Dios. Hemos acomodado a un Dios a nuestra medida, a nuestra forma. Ya no somos nosotros hechos a la imagen de Dios, ya es Dios hecho a la imagen de nosotros. Y cada uno de nosotros forma su propia imagen de Dios. Por eso es que decimos, es que yo creo que Dios no es así, es que yo creo que Dios es así, es que yo creo que Dios hace esto, yo creo que Dios no hace esto. Y entonces nos formamos nuestra imagen de Dios, aunado, como te decía, a todo lo que hoy vemos, libros, canciones, programas centrados en el hombre. Ve a una librería. ¿Cuántos libros de los que están en una librería tratan de un problema en el ser humano y cómo Dios te puede ayudar? ¿verdad? Depresión, 10 pasos para salir de la depresión. Ansiedad, 5 pasos. Pobreza, 7 pasos. En esencia, mucha literatura es el problema, el ser humano tiene un problema, Dios lo va a ayudar. Y aquí están los 7 pasos, 5 pasos, X cantidad de pasos. Dios está a tu disposición. Muchas alabanzas que se cantan hoy en día se centran en el hombre, no en el carácter de Dios, no en los atributos de Dios. Y vuelvo a repetir,
es poner al hombre en el centro y a Dios como un servidor más. Como bien diría el profesor Sanders, matizamos o maquillamos nuestra teología con versículos bíblicos. Somos cuidadosos para que no suene a una herejía. El problema que pasa es que cuando llega la tormenta a nuestra vida, como nuestra casa está sobre la arena, ¿qué pasa? Se desmorona. Porque nuestra teología está cimentada en que Dios hace todo lo que hace por mí. De hecho, ojalá puedas venir el miércoles porque vamos a hablar de la obediencia, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de cuál debería ser el motor correcto de nuestra obediencia. Si suponemos que todo lo que Dios hace lo hace por nosotros, es una mala teología. Y el Salmo 23 que cantamos hoy es claro para decirnos que lo que Dios hace lo hace con un solo propósito, lo hace para su gloria. Es por eso que en los momentos difíciles de la vida, cuando la enfermedad llega, cuando la muerte llega, cuando el dinero se acaba, cuando las situaciones difíciles pasan a nivel familiar y cuando nos enfrentamos ante tantas situaciones, la pregunta que Satanás nos envía como un dardo a nuestra mente es: ¿dónde está tu Dios? Y si mi teología está sembrada en el hombre, seguimos diciendo: no, es que algo va a hacer Dios. Algo tiene que hacer Dios. Aunado a que muchos sacamos nuestra tarjeta de depósitos de yo ya hice esto, ya ayuné, ya di, ya esto, ya he hecho, y sacamos la lista, entonces Dios tiene que hacer algo. Y eso es haber creado un Dios a nuestra medida. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque hemos caminado por 8 capítulos en el libro de Amós. Y uno de los problemas que el pueblo de Israel tenía es que pensaron que podían controlar a Dios. Y ese es uno de los peores errores que pudiéramos cometer, pensar que podemos controlar a Dios. Ayer hablábamos de atributos naturales, atributos comunicables, incomunicables, y veíamos el elemento de que hay elementos en Dios que simple y sencillamente no podemos encontrar una analogía en esta vida en el cual podamos decir Dios es así. Pero hemos perdido la capacidad de asombro. Nos hemos olvidado delante de quién estamos. Es por eso, mis hermanos, que cuando yo no entiendo delante de quién estoy, el culto, lo que hago, se minimiza, pierde su valor. Es por eso que le ponemos más importancia a otras cosas. Porque hemos dejado de ver realmente quién es Dios. Y eso pasaba en el tiempo de Amós. Ellos pensaban que si le cantaban unas alabanzas, Dios estaría contento. Al final, Él pide que le cantemos. Este pueblo pensaba que si le traían unas ofrendas a Dios, Dios tendría que estar contento. Y por lo tanto, si mantenemos a Dios contento, puedo hacer lo que yo quiera. Ese era el problema de Israel. Pensaban que Dios era alguien al cual ellos podían domar, podían controlar. El pueblo de Israel en el tiempo de Amós hizo una construcción de Dios, una teología de Dios centrada en un Dios tan pequeño que pensaban ellos que con cumplir con las fiestas, con traer su ofrenda, con cantar alabanzas, con venir al templo, con hacer ciertas cosas, con eso Dios iba a estar tranquilo, y no solo iba a estar tranquilo, Dios ahora iba a estar en deuda conmigo. Y ese es el problema que puede pasarnos a nosotros también. Cuando he perdido la capacidad de maravillarme de quién es Dios,
muchas veces mi devoción a Dios disminuye. La pasión que tengo por Dios disminuye, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento. No amamos a Dios de la misma manera como un día lo amamos. Y se debería suponer que lo deberíamos de amar más. Matthew Barrett dice, lo que era tan diferente en el Dios de Agustín, en el Dios de Anselmo, a diferencia de teólogos y predicadores de hoy en día, es que cuando pensaban en Dios, primero empezaban con Dios, no con el hombre. Y para conocer a Dios, necesitamos a Dios. Salmo 36:9, mira lo que dice. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. La forma de conocer a Dios es a través de Dios. Es en su luz que podemos conocer a Dios, y cuando conocemos a Dios, nos conoceremos a nosotros mismos. Mira estas declaraciones. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, mira lo que Isaías dice: vi yo al Señor. ¿Dónde? Isaías estaba triste. Israel estaba triste por la muerte de uno de sus reyes, que era el rey Usías. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Estaba de luto? Esto debería recordarnos que en tu momento de prueba, Dios sigue estando en su trono. Hermanos, nada ni nadie puede mover a Dios. Este es el Dios que nos ha salvado. Isaías dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestro rey murió. De hecho, los comentaristas dicen que lo que Isaías hace es literalmente entrar a llorar al templo. Pero lo primero que tiene Isaías no es una respuesta a su pregunta, ¿por qué, Señor? Y muchos de nosotros le hemos hecho esas preguntas a Dios. Señor, ¿por qué? Y lo que necesitamos no es una respuesta al por qué. Lo que necesitamos es una visión reformada. Y cuando hablo de reformada, estoy hablando de bíblica, de quién es Dios. Mi visión de quién es Dios tiene que reformarse en el sentido de que tiene que volverse bíblica, y cuando entremos entonces a la presencia de Dios, no podemos entrar en un tenor de exigirle respuestas a Dios, porque entonces nos estamos olvidando de quién es Él. Sí, el trono de la gracia está abierto. Amén. Hebreos lo dice, ¿sí o no? Pero el hecho que el trono de la gracia esté abierto y el hecho que la Biblia nos dice que podemos entrar confiadamente a ese trono no significa que Él deje de ser rey. Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y delante de Él estamos. Por eso Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Mira Jeremías capítulo 10, versos 6 y 7. Me encanta porque todo el capítulo de Jeremías 10 es un elemento de, este es nuestro Dios, estos son los ídolos. Y de repente cuando llegas a este verso dice, Jeremías, no hay nadie como tú, oh Señor. Por eso Dios dice en algún momento, ¿con quién me van a comparar? ¿A qué me vas a hacer figura? Y Jeremías dice, Señor, no hay nadie como tú. Grande eres tú. Y grande es tu nombre en poderío. Verso 7.
¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie como tú. Y esto esto es teología propia, hermanos. Esto debería sumar a nuestras oraciones. Esto debería alimentar nuestras oraciones en el sentido de poder decir, Señor, no hay nadie como tú. Estoy delante del Rey de Reyes. Nada se compara ante ti. Y lo más hermoso es que tú eres mi Dios. Lo más glorioso es saber que este Dios eterno, grande en poderío, grande en majestad, es mi Dios. Por eso Amós, al ver la situación del pueblo de Israel, en un par de ocasiones, tiene que traer este elemento de, oigan, por favor, pueblo, maravíllense al conocer quién es Dios. Mira Amós capítulo 4, verso 13. Pues el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ese es nuestro Dios. Y este lenguaje es un lenguaje como que si tú le estuvieras explicando a un niño algo en el lenguaje de un niño. Este es un lenguaje para nosotros hacernos una pequeña idea del poder de Dios. Y Amós les está diciendo al pueblo, este es el Dios verdadero, no el que ustedes han creado. Ustedes han formado una idea de Dios que piensan que lo pueden mantener contento con dulcecitos. Ustedes creen que porque ya vinieron al templo, que porque ya le cantaron una alabanza, que porque hacen esto, porque dan aquello, creen que ya Dios va a estar contento y creen que Dios va a estar en deuda con ustedes. Ustedes no conocen a Dios. Porque el Dios de la Biblia es este, dice Amós. Mira capítulo 5 de Amós, verso 8 y 9. Estos son versículos impresionantes que Amós le recuerda al pueblo. El que hizo las Pléyades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Verso 9. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. ¿Qué o quién se puede levantar contra Dios? Pero lo olvidamos cuando el momento difícil llega. Es por eso que necesitamos no más predicaciones, porque hay muchísimas. No nos daría la vida para escuchar tanta predicación que hoy hay. Necesitamos predicaciones bíblicas que nos recuerden quién es Dios, que nos ayuden a reformar nuestra visión de Dios, porque si no, seguiremos teniendo una visión pequeña de Dios. Amós decía estas cosas, ¿y sabes cómo respondía el pueblo? Así. No respondía. Como si nada le hubieran dicho. Ese ejemplo, hermano, estamos hablando de Israel. Acuérdate, en los capítulos 1 y 2 de Amós, Dios levanta a un profeta que ni era profeta para traer una palabra de juicio a las naciones. Trae juicio sobre Damasco, sobre Gaza, sobre Tiro, sobre Edom, sobre los amonitas, sobre Moab, sobre Judá y al final sobre Israel. Y les dice, ustedes hicieron esto, yo voy a hacer esto. Pero al llegar al capítulo 3 de Amós, Dios le va a recordar a su pueblo una verdad. Israel, ustedes son mi pueblo escogido.
ustedes son míos. Pero ojo aquí, el hecho que sean escogidos no significa que les voy a pasar por alto su pecado. El hecho que yo los haya escogido no significa que no voy a hacer nada cuando ustedes pequen. ¿Era calvinista Dios? Es más, lo vimos, capítulo 3. Por cuanto son escogidos, ¿sabes qué voy a hacer? Los voy a disciplinar. ¿Por qué razón? Porque los amo. Cuando llegas al capítulo 4, Dios les está de diferentes formas diciéndole al pueblo, arrepiéntanse. ¿Te acuerdas cuando decía, les mandé lluvia y no se arrepintieron? Les quité la lluvia, no se arrepintieron. Les hice esto, no se arrepintieron. Les hice el otro, no se arrepintieron. ¿Qué quieren pues? ¿Cómo le hago para que se arrepientan? Deposítame. Porque luego hacemos estos tratos, ¿no? Señor, si tú me das con esto, yo voy a hacer esto. Esas son nuestras negociaciones con Dios. ¿Ah? Como que si Dios fuera alguien con quien podamos ir a negociar. Nos olvidamos que Él es el rey, con el rey no se negocia. No se negocia con el rey. El rey determina y se hace. Entonces, Dios en su misericordia, que ya les dijo, ustedes pecaron, les voy a traer juicio, pero miren, les voy a dar chance de que se arrepientan. Arrepiéntense. Y el pueblo hace como que si no oye, y entonces Dios empieza a traer una serie de cosas como diciéndoles, oigan, despierten, estos problemas que están pasando, ¿qué creen? No se peleen con Satanás, porque Satanás no tiene nada que ver aquí. ¿Sabes quién está permitiendo esos problemas en tu vida? Soy yo, dice Dios, porque quiero una cosa. Despierta. Arrepiéntete. ¿O qué? ¿Vas a esperar que te vengan más problemas para ahora sí ya comprometerte con Dios? Si eso quieres, pues no te arrepientas. Si quieres más, ahora sí que como decía mi pastor, que siga apretando la tuerca, va, dale. No hagas nada, no hagas ningún cambio en tu vida. Síguele como vas. Pero ojo, si Dios ya no hace nada en tu vida, es por una razón. ¿Y cuál es la razón? Que no te escogió. Pero si Dios trae más tormentas a tu vida, es por una razón. ¿Y cuál es? Entonces, ¿qué nos conviene? Alinearnos con Dios. Ponernos ya cuentas con Dios. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Así nada. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? ¿Y sabes qué era lo más increíble de este pueblo? Es que era bien religioso. Llegaban al templo, cantaban, traían ofrendas, pero saliendo del templo eran injustos en los negocios, ¿te acuerdas? En el mercado cambiaban las balanzas para quedarse con ganancia robándole a los pobres. Se vendían entre ellos al precio de una chancla, ¿te acuerdas? Habían desvalorizado todo. Y entonces en el capítulo 5 Dios literalmente les dice, ¿sabes qué? Eres mi pueblo, te amo, ya te anuncié un juicio, ya te llamé al arrepentimiento y haces como que no te estoy hablando y vienes a mi casa como que yo no estoy viendo nada. ¿Sabes qué? Quítame tus cantos. Mejor ni me cantes. Si me vas a traer ese tipo de ofrendas manchadas con tu injusticia, mejor no me traigas nada. ¿Te acuerdas? Y es Dios hablándole a un pueblo que literalmente había cerrado sus oídos a la palabra de Dios.
Y es que, hermanos, mira, entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Él sabe que lo que cantamos, lo que damos, lo que hacemos, Él sabe el verdadero motivo de nuestro corazón. Y si algo vemos en el tiempo de Amós es que Dios estaba molesto por una religiosidad superficial, solo por quedar bien con la gente. Este pueblo buscaba quedar bien con la gente, olvidándose de Dios. Entonces Israel seguía pensando, somos los escogidos de Dios, no pasa nada. Dios enojado conmigo, ¿dónde vas a creer? ¿Dónde viste eso? Soy calvinista, pues. ¿Me escogió Dios cuándo? ¿Cómo se va a enojar? Ahora resulta que se va a enojar Dios. Es más, Dios es impasible, Él no se arrepiente, ¿verdad? Lo que dice Fred Sanders. A nuestras teologías, a nuestras ideas, la matizamos con versículos bíblicos y hacemos una teología hasta rara. Entonces decimos, no, Dios no está molesto conmigo. No pasa nada. La sangre de Cristo. Entonces Israel pensaba eso. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir la vida que yo quiera. Es más, me está yendo bien. ¿Te acuerdas que esta gente tenía casas de verano, casas de invierno, casas por todos lados? Entonces les iba bien, suponían que entonces Dios los estaba bendiciendo. Ellos pensaban que Dios estaba controlado, y cuando llegas al capítulo 6, Dios va a tratar con ellos precisamente con una falsa seguridad que ellos tenían. Por eso el capítulo 6 inicia diciendo, ay de los que viven reposadamente. Como diciendo, ay de aquellos que creen que porque son escogidos por Dios pueden vivir como quieran, suponiendo que yo no voy a hacer nada. Cuidado con el hipercalvinismo, hermanos, porque es una herejía. Llegar a pensar que porque somos escogidos por Dios, a Dios no le va a importar nuestra vida. Eso es una herejía. Dios sigue siendo santo. Es por eso que Selah, lo vimos, la L. No estamos queriendo hacer estos grupos de familias porque no tenemos nada que hacer los jueves. Estamos tratando de que como familias tengamos un momento para juntos poder decir, ayúdame a orar, quiero luchar para ser santo, porque hay un elemento de esfuerzo. Que tú puedas tener un grupo de familias pequeños en el cual puedas rendir cuentas y que alguien pueda estar caminando contigo, orando contigo, porque estamos luchando juntos por la santidad, porque nuestro Dios es santo. Es por eso que te animo a que te sumes a los grupos Selah. Eso no nada más lo hacemos porque nos queda libres lunes y martes, algo hay que hacer. No, hermanos, cuando tratamos de traer una idea, un proyecto, es porque estamos pensando en cómo alinearnos a lo que Dios está haciendo. Y aún en un grupo pequeño como lo que somos, nos podemos esconder en nuestro pecado. Y la idea es tener estos espacios seguros para poder decir, ¿pueden orar por mí? Estoy luchando con esto. Y mira, hay quienes, lo voy a poner en primera persona, nos da vergüenza decir, oren por mí porque estoy a punto de caer en esto, que preferimos decir, oren por mí porque ya caí en esto. Y el grupo Selah pretende, parte de los propósitos es tener esos espacios seguros en el poder que tú puedas acercarte a alguien ahí y poder decir, ¿puedes orar por mí? Es que estoy siendo tentado en esto y no quiero fallar a Dios. Si no te quieres sumar, eso ya es un tema de tú y Dios. Pero esto pasaba con Israel. Por eso el capítulo 6 trata sobre la falsa seguridad.
Y entonces Dios viene en el capítulo 7 con 3 visiones, ¿te acuerdas? Las langostas, el fuego y la plomada, ¿te acuerdas? Y en cada una de estas visiones aparece la misericordia de Dios. Dice, voy a mandar langostas y intercede a Amós, y Dios dice, ok, no. Y vemos ¿te acuerdas cuando vimos la impasibilidad de Dios? Dios no se arrepiente, ¿te acuerdas? Ya se olvidaron. Por eso estoy tratando de hacer un pequeño resumen de 8 capítulos de Amós, hermanos. Definitivamente Amós no tenía un mensaje fácil. Y es que, ¿quién quiere ser portador de un mensaje de juicio? A esos no los invitan a predicar. Y todos los que estamos aquí, independientemente prediques en un púlpito o en un grupo pequeño, todos los que estamos acá, déjame decirte algo, tenemos un mensaje de juicio. ¿Y sabes cuál es? Cristo viene. Para nosotros, la mejor noticia. Pero para el inconverso, la peor noticia. ¿Verdad? ¿Y crees que la gente está diciendo, hermano, hermana, dime, me encanta escuchar sobre el juicio. Dime cómo me voy al infierno? O te dicen así, ¿quién quiere oír eso? Nadie. No es un mensaje popular. Pero ese es el llamado de la iglesia. Poder compartir este mensaje. De hecho, si tú has predicado en alguna ocasión, sabrás que tu lucha es dejar tus ideas fuera y someterte a lo que la Biblia dice. Y precisamente en el capítulo 7 de Amós nos damos cuenta que Amós enfrenta esta situación. De hecho, la serie hicimos 2 mensajes, creo, titulado ¿Quién dijo que sería fácil? En Amós capítulo 7, donde Amós enfrenta esta situación con Amasías, ¿te acuerdas? Y Amasías le dice, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro, vete a tu casa. Y cuando llega al capítulo 8, aparece la canasta de frutas, ¿te acuerdas? Frutas maduras, listas para comer, de verano, dice el texto. Un mango de esos que solo su chilito. Perdón, están ayunando. Ya están los taquitos. Ya. Y entonces Amós les dice, esta canasta de frutas maduras son ustedes. Ya están maduros. Pero para el juicio. ¿De acuerdan? Ya están listos. Ya no les falta nada. Para el juicio. ¿Te imaginas que Dios nos dijera eso? Ya maduraste lo que tenías que madurar. Y entonces en esa cuarta visión, Dios les recuerda el porqué del juicio. Y la razón del juicio era porque el pueblo había despreciado la palabra de Dios, había despreciado a los predicadores de Dios, había despreciado la justicia de Dios, despreciado los mandamientos de Dios, las advertencias de Dios, los juicios de Dios, había despreciado la misericordia de Dios y había despreciado a las demás personas. Este pueblo definitivamente le dijo a Dios, mientras tú estés en tu templo, déjame vivir mi vida. No te metas conmigo. Y muchos queremos un cristianismo así. Queremos a un Dios que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, pero que no se meta en nuestra vida. Porque ¿quién quiere un Dios que se ande metiendo con nosotros? Y queremos al Dios cajero. ¿Ah? Cuando no hay paga, queremos al Dios médico. Queremos al Dios amigo. ¿Qué más? Pero no queremos al Rey de Reyes.
No queremos al Dios de la Biblia. No queremos al Dios Santo. Esto era lo que pasaba en Amós. Y este pueblo literalmente despreció a Dios. Y no solo el problema de su desprecio, ellos creían que con ser religioso no pasaba nada. Seguían pensando que si cumplían con lo que había que cumplir, literalmente Dios no haría nada. Seguían pensando que el favor de Dios estaba sobre ellos. Su teología era, en esencia, Dios es amor. La palabra juicio no entraba en su lenguaje. Si tú estuvieras en el tiempo de Amós y Amós te preguntara, oye, ya viste que por 8 capítulos le he hablado a este pueblo y nomás no. Y Amós te preguntara a ti, ¿qué crees tú que necesita este pueblo para que este pueblo despierte? ¿Qué le dirías? ¿De la abundancia del corazón? Entonces, ¿qué le dirías a Amós? ¿Qué consejo le darías? Este pueblo necesita un juicio. Este pueblo necesita que el Señor los zarandee, pero galán, dice. ¿Te acuerdas cuando el profeta Natán le preguntó algo así a David? ¿Qué haremos con el que hizo esto? ¿Te acuerdas? ¿Y qué dijo David? Dale, machete. ¿Y qué dijo el profeta? ¿Qué necesita Israel para despertar? ¿Qué necesita Israel para cambiar su devoción a Dios? ¿Qué necesita Israel para que su compromiso, su pasión vuelva como un día lo tuvo? Y trayéndolo a una aplicación, ¿qué necesitaría un cristiano que su amor por Dios se está pagando? ¿Qué consejo le darías a un hermano o a una hermana que ves que su servicio ha disminuido, su asistencia ha disminuido, su amor por Dios ha disminuido, que ya no quiere nada? ¿Qué le dirías? Voy a orar por ti para que Dios traiga juicio sobre tu vida. Voy a pedirle a Dios que te mande una enfermedad de esas duras para ver si así entiendes. Voy a pedirle a Dios que te quite todo, trabajo, casa, carro, que te quedes en la calle para ver si así reaccionas. ¿Sabes qué dicen muchos predicadores cuando precisamente se va perdiendo todo esto? Muchos predicadores dicen, necesitamos volver, y entonces sacan su texto de Apocalipsis, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esos sermones? De vuelve a tu primer amor, pasa al frente, dice, y vas a hacer un compromiso hoy de volver a tu primer amor. Ahí va toda la plebada. Dice, por lo menos para que no hablen de mí voy a pasar, dice. Y saliendo, acabó el primer amor. Y entonces,
hay elementos que tenemos que reconocer. El primero es, ¿cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Estás contento con tu amor a Dios? ¿Estás en un punto de tu cristianismo donde dices, yo amo tanto a Dios que ya no lo puedo amar más? Yo no. Y el problema de predicaciones que solamente se van quedando en el elemento de una superficie, nos dicen, échale ganas. Y nos invitan a ese día en el culto a hacer un compromiso. A orar más, a leer más tu Biblia, a servir, a ofrendar. Pero, ¿mañana qué día es? Y muchos cuando regresamos a la chamba, ¿qué nos envuelve? La monotonía. Y el ritmo nuevamente del día a día nos hicieron olvidar el compromiso del domingo. Nos hicieron olvidar ese compromiso. Por eso algunas han hecho estas estrategias de mejor apúntalo, dice. Apunta tus compromisos, como dicen, para que no te olvides. Pero en realidad, hermanos, que muchos compromisos que hacemos con Dios son basados en una emoción momentánea. Es más, hacemos compromisos egocentristas. Le voy a echar ganas, le voy a hacer esto, voy a orar más, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y cuando empiezas a caminar del lunes en adelante es si me da tiempo. Si no, ¿sabe Dios que lo intenté? O la frase más corta es, Dios sabe. Hermanos, más que un compromiso de nosotros hacer hacia Dios, lo que necesitamos es una visión renovada de quién es Dios. Mira, ¿por qué muchos de nuestros compromisos que le hemos hecho a Dios se vienen abajo? Porque seguimos pensando que Dios es como al tú por tú. Que si yo te digo a ti, nos vemos mañana a las 4 de la tarde y mañana a las 3:30 te puedo cancelar. ¿Verdad? Y entonces tenemos una visión tan pequeña de Dios que hacemos lo mismo. Señor, me comprometo a... Y a la primera lo dejamos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión tan pequeña de Dios. ¿Cuántos hemos hecho compromisos con Dios? Ah, Señor, si me das esto, te prometo esto. Si me sale este negocio, te doy esto. Si hago esto. Cuando aquí aparece algo, lo que pedí, cambia mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es como nosotros. Que entonces lo que yo le prometí a Dios no pasa nada. Porque tenemos una visión pequeña de Dios, como lo tenía Israel. Necesitamos una visión, por eso el tema de esta mañana, una visión reformada, renovada de quién es Dios. En Isaías 40, por ejemplo, dice que es inescrutable su entendimiento, Dios es incomparable. Y decía un teólogo, Dios es incomprensible, su poder, su conocimiento, su presencia, su sabiduría son inagotables, son insondables. Nadie ha conocido jamás y nadie conocerá jamás la profundidad de su esencia, el alcance de su poder o la altura de su gloria. Estamos ante un Dios glorioso que, mis hermanos, por eso Eclesiastés nos dice, mira, mejor no hagas promesas. Mejor no andes prometiendo cosas que no vas a cumplir. Mejor hazlas. Pero ¿cuántas veces hemos hecho promesas en la emoción del momento que a la primera las dejamos? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una visión pequeña de Dios. Necesitamos lo que el capítulo 9 de Amós nos va a enseñar. Nuevamente, mira Amós 9.
antes de cualquier situación, al igual que Isaías, Amós tiene una visión. Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, necesitamos ver a Dios en su trono celestial. No necesitamos ver al hombre en el trono. Necesitamos oír a Dios en su palabra, no necesitamos nuevas ideas. La próxima semana vamos a ver de los versículos 1 al 4, ¿verdad? Y vamos a ver la omnipresencia de Dios. Y hermanos, ojalá puedas venir el próximo domingo porque quiero, al igual que Amós, que nos acerquemos a estos atributos de Dios con un propósito en mente: volvernos a maravillar de quién es Dios. Porque en el momento que nos maravillamos de quién es Dios, entenderemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él. Quiero concluir con Isaías 40. Ve conmigo, por favor, a Isaías 40. Y quiero que, por favor, mientras vamos leyendo, quiero que vayas teniendo un tiempo con este Dios glorioso. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Aquí el elemento es la gloria del hombre, es como una florecita que ahorita sale y al rato lo comió el pollo. Ya no hay. ¿Y con quién echamos pleito? En caldo el pollo. Esto es lo que está, bueno, no del pollo. Lo que está diciendo Isaías es la gloria del hombre en comparación a la de Dios. No es nada. Se seca la hierba, verso 7, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerte tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y esto, mira el lenguaje de Isaías para darnos una idea de Dios. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos, o con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son considerados por él. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, le ofrece, lo recubre de oro, y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, le busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se le han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra?
Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Por si hay algún terraplanista, aquí está. Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada, ¿a quién? Y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean que ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todas, esto me encanta, a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? Este era el pueblo de Amós. Lo que yo hago a Dios no le importa. Y Dios le dice, ¿por qué dices eso? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Tu entendimiento es inescrutable. ¿Qué hace Él? Da fuerza al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero, me encanta esto, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán, caminarán, porque nuestro Dios está con nosotros. Este es nuestro Dios. Tomemos un tiempo para orar por él. Padre, necesitamos una visión fresca de quién tú eres. Necesitamos una visión renovada, bíblica, de quién tú eres. Perdónanos cuando nos hemos hecho imágenes de ti en nuestra mente o nuestro corazón. Perdónanos cuando hemos hecho compromisos que a la primera los dejamos porque eso habla de nuestra pobre visión que tenemos de ti. Perdónanos por eso. Señor, como cantamos en el himno al principio, tú eres santo, 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 Dios omnipotente. Tú eres glorioso, Señor. Ayúdanos a conocerte más, porque en esa medida no solo seremos informados, seremos transformados. Y quizás aquí habemos algunos que nuestra pasión por ti ha disminuido por muchas razones. Quizás algunos se sientan desanimados, sin fuerzas. Quizás hay quienes estén prácticamente por decir hasta aquí. Revélanos más de ti, Señor. Y en ese momento de conocerte más, fortalécenos para iniciar lunes, martes y toda la semana, sabiendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. ¿A qué te podemos comparar? Eres incomparable, eres glorioso, eres majestuoso.